Bien, aquí tenemos al que puede ser considerado el monstruo del invierno, ya que Linus Torvalds ha anunciado la publicación de Linux 6.19 como la nueva versión estable del kernel, y el cual en esta ocasión llega con un puñado de cosas que yo considero que son interesantes para el escritorio, más concretamente para los usuarios de gráfica Radeon. Y es que lo que más sobresale, pues bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre la Linux 6.19, ya que va a ser la última versión de la serie Linux 6. El siguiente lanzamiento será Linux 7. Y bueno, los más veteranos posiblemente recuerden que Linux 2 estuvo ahí durante mucho tiempo coleteando y no había ninguna revolución tecnológica que justificara el anuncio de Linux 3. Pues, ¿qué decidieron hacer los que mandan en el kernel? Pues redujeron los requisitos para anunciar una nueva versión mayor, y desde entonces tenemos este sistema de versionado, ¿no? Este sistema de versiones que hace que las versiones mayores del kernel sean anunciado con más prontitud, ¿no? Y también esto puede venir bien a nivel de marketing. Debido a que, claro, si el kernel Linux se hubiese mantenido en la versión 2 hasta en la actualidad, podría dar la impresión de que es un software que está estancado, ¿no? Que no avanza, ¿no? Así que, debido a que no había, digamos, cambios tecnológicos lo suficientemente potentes como para anunciar Linux 3 en su día, veo acertado por parte de la gente que gobierna el kernel el hecho de reducir los requisitos para anunciar una nueva versión mayor, ¿no? Para así, digamos, evitar que el kernel Linux termine dando la impresión de ser algo que en realidad no es. Y bien, sobre las novedades Vamos a ver. Aquí está sobre la principal novedad de Linux 6.19. Pues lo primero que tenemos es el hecho de que las gráficas GCN 1.0 y 1.1 funcionan ahora por defecto con AMD GPU en lugar del viejo driver Radeon. Esto trae, grosso modo, dos grandes ventajas, ¿no? O dos grandes incorporaciones. La primera es el hecho de que estas gráficas ahora van a ser exprimidas en serio, ¿no? Porque el viejo driver Radeon es un driver más bien hecho para soportar un escritorio y poco más. Mientras que AMD GPU es un driver hecho para exprimir la gráfica Radeon en serio. Y lo segundo, y posiblemente lo más destacado, es el hecho de que estas gráficas, las GCN 1.0 y 1.1, pues tendrán soporte de Vulkan a través de Radube. Esto quiere decir que estas gráficas pueden oficialmente, a partir de Linux 6.19, ejecutar videojuegos compilados para Windows mediante Wine y sobre todo Proton. Bueno, Proton más que nada lo que hace es facilitar las cosas que Wine o Wine no, ¿no? Y en fin, esto es una incorporación importante porque esto quiere decir que estas viejas gráficas van a poder ejecutar videojuegos, pero eso sí, hay que tener en cuenta que esto no, que no dejan de ser una tecnología, una gráfica, ¿no? Una tecnología muy antigua y claro, pueden presentar limitaciones a la hora de ejecutar videojuegos muy modernos. Pero bueno, más adelante vamos a intentar, bueno, voy a intentar, mejor dicho, tirar una piedra para ver hasta dónde podrían llegar estas gráficas, ¿no? Y bueno, el tema es que estas viejas gráficas GCN soportan AMD GPU desde hace tiempo, pero ¿qué pasaba? Que el soporte estaba incompleto y además tampoco estaba aprobado, lo cual hacía que el uso de AMD GPU sobre esta gráfica fuese un riesgo, ¿no? Y bueno, yo aquí publiqué en el año 2020 una guía, ¿no? Un tutorial sobre cómo forzar el uso de MGPU en esta gráfica. Y bueno, puse aquí el resultado que tendría que apareceros. Y bueno, todos los pasos.
Y tuve que poner un pedazo de disclaimer que, bueno, aquí está, desde Muy Linux, no nos hacemos responsables de ningún percance o daño que pueda ocasionar la realización de este tutorial. Por lo que acabo de decir, ¿no? Tuve que poner un pedazo de disclaimer ahí bien clarito porque era un riesgo utilizar AMD GPU sobre esta vieja gráfica debido a lo que he comentado, ¿no? El driver no estaba aprobado y el soporte también estaba incompleto. Bien, sobre la arquitectura GCN, pues bueno, como vemos, fue empleado en la HD 7000, HD 8000, 200, 300, 400 y 500 y también la Vega, la mítica Vega 5664. No sé yo si las integradas Vega también usan GCN, la verdad es que eso no lo tengo claro, me lo podéis dejar en los comentarios. Incluyendo también la limitada Radeon 7. O sea, la vieja RX 480, que bueno, una de las gráficas más infravaloradas de la historia. Pues bueno, bueno, como vemos, la arquitectura GCN fue empleada en una gran cantidad de generaciones Radeon, de gráfica Radeon. Pero lo más interesante de hecho es que la habilitación de AMD GPU por defecto en las viejas gráficas GCN, ¿no? Que bueno, creo que no sé si fue por finales del año 2012 o 2011. Vamos a ver. O sea, aquí pone el primer producto que implementa GCN fue lanzada en enero de 2012, pero creo que en el 2011 no había algo aquí que también resulta un poco confuso, ¿no? Bueno, finales de 2011, finales de 2012. Y lo que estaba diciendo, ¿no? Que esto abre la puerta a que software reciente para Windows no funcione en estas viejas gráficas, mientras que si tú coges el mismo software, o sea, por ejemplo, un videojuego, y lo ejecutas sobre la misma gráfica, pero sobre Linux, sí termina funcionando. Y esto, pues, bueno, no es que sea algo teórico, sino que es una cosa que se está empezando a ver, por ejemplo, con la RX 580, ya que, bueno, ya he mostrado una prueba de benchmarking en la que esta gráfica no es capaz de ejecutar los videojuegos Indiana Jones y Marvel's Spider-Man 2 cuando se intenta iniciar estos juegos sobre Windows 10, mientras que estos videojuegos sí funcionan sobre esta gráfica, la RX 580, cuando se emplea CatchOS. Y además, la experiencia, pues la verdad es que resulta relativamente jugable. O sea, hundiendo la configuración gráfica, se puede obtener, ¿no? Una tasa de fotograma por encima de 30. Pues bueno, es cierto que quizás no es la experiencia más óptima ni más cómoda, pero oye, sí, son relativamente jugables esos juegos, ¿no? Y estamos hablando de una gráfica del año 2017, que en realidad del año 2016, ya que la RX 580 es una RX 480 ligeramente ciclada, y además la ligera mejora que logró AMD a nivel de rendimiento, la consiguió mediante firmware, o sea, no la consiguió mediante hardware. O sea, tú puedes flashear una RX 480 y convertirla en una 580, ¿no? O sea, fijaos. Y bueno, esto pues puede ser enlazado en lo que, vamos, al vídeo, ¿no? En el que expliqué o en el que expuse, ¿no? El tema de la obsolescencia programada. Aquí tenemos, pues bueno, una gráfica antigua de prácticamente principios de la década pasada que están siendo revitalizadas para poder ejecutar Vulkan y lo más importante, software mucho más reciente. Y bueno, también hay que ver que muy poquito a poco el ecosistema de Linux se está migrando hacia Vulkan y de hecho el futuro escritorio Cosmic va a incluir un renderizador de Vulkan. No sé si lo va a acompañar con otro de OpenGL, yo me supongo que sí, pero como mínimo el renderizador de Vulkan ha sido anunciado. Y bien, sobre la HD 7000, la Radeon HD 7000, que me atrevo a decir que es la primera generación de gráfica dedicada a Radeon que implementó GCN. Pues bueno, aquí hay un detalle importante y es el soporte de Vulkan. O sea, fijaos, en Windows llega hasta la versión 1.2, pero en Linux llega hasta la 1.3. Esto quiere decir que esta gráfica, pues bueno, ejecutan una API que fue lanzada en el año 2022.
Esto quiere decir que, bueno, que estas gráficas, al menos sobre el papel, deberían ser capaces de ejecutar software, obviamente, que funciona con DirectX 9, o sea, ahí deberían de ofrecer no solo también compatibilidad, sino también un muy buen rendimiento, también bastantes juegos DirectX 11 o DirectX 11 y también deberían de ser capaces de ejecutar sin grandes problemas videojuegos DirectX 12 que sean antiguillos. Ahora eso sí, los más recientes, sobre todo aquellos que se basan en Unreal Engine 5, el polémico motor de Epic Games, pues empiezo a tener dudas porque, claro, la última versión de Vulkan es la 1.4, lo cual puede hacer que tengan dificultades para traducir o para ejecutar videojuegos DirectX de 12 recientes debido a que como utilizan la penúltima versión de Vulkan, como mucho, pues posiblemente carezcan de ciertas extensiones o de ciertas instrucciones que puedan ser necesarios para ejecutar videojuegos DirectX de 12 reciente mediante traducción, ¿no? Más concretamente mediante VKD 3D Proton, ¿no? Y bueno, continuando con más cosas relacionadas con el gaming, pues se supone que Linux 6.19 ha introducido mejoras en Resizable Bar, lo cual, bueno, sobre el papel debería permitir añadir algún FPS adicional empleando gráficas dedicadas, ¿no? Esta es una característica que puede ser habilitada a través del setup de la placa base, o sea, la configuración de la BIOS para que se entienda. Y en teoría, pues bueno, a nivel práctico debería mejorar el desempeño de una gráfica dedicada conectada mediante PCI Express. De hecho, en la primera generación de Intel Arc es muy recomendable habilitar el Resizable Bar para aprovechar en serio dicha gráfica. Así que bueno, si bien esto resulta un tanto secundario y puede pasar inadvertido, pero para los gamers y los que ejecutan tareas que requieren, ¿no?, de una gráfica dedicada, pues bueno, esto puede ser interesante, ¿no? Y continuando con más cosas, pues nos encontramos que la API de la tubería del color, o sea, ha sido fusionado y que soportado a través de MDGPU, Intel y VKMS. Y bueno, básicamente es una mejora para el soporte de HDR, un asunto que, bueno, si el escritorio Linux está vivo en la actualidad es sobre todo gracias a que el HDR ha sido un auténtico fracaso comercial, ¿no? O sea, el HDR se ha estrellado y menos mal que se estrelló, porque debido a que X11 no soporta... no soporta HDR, puede haber sido un boom comercial en la actualidad del escritorio Linux estaría en el mismo sitio que FreeBSD. Y bueno, un detalle a tener en cuenta es que tanto el soporte de AMD GPU para las gráficas GC1 1.0 este nuevo DRM, ¿no? O esta nueva API, ¿no? Que API de DRM, que esto significa gestor de renderización directa, ¿eh? No el DRM del gestor de contenido, pues bueno, han sido impulsados por Valve, ¿no? Vamos a ver cuánto tarda Valve en ejecutar sus planes de partir el Linux Gaming en dos, porque estoy viendo últimamente en torno a Steam ciertos movimientos que no me gustan absolutamente nada. También se ha fusionado el monitoreo de la temperatura de la APU de la Steam Deck. Intel pues está trabajando en el soporte, bueno, profundizando en los soportes de la plataforma Wildcat y Nova Lake. También más cositas de Intel, basado, bueno, en los Intel Core Ultra y los Xeon más recientes. También, pues bueno, el sistema Feature Architect 4, pues bueno, soporta bloque de tamaño más grande que la página del kernel, ¿no? Que serían 4 kilobytes en x86 para optimizar la defragmentación online.
El driver Asus Armory pues, ha sido fusionado para mejorar principalmente el soporte de diversos productos, ¿no? De la línea Republic of Gamers, que es la línea de gaming de Asus, sobre todo portátiles y ciertas consolas portátiles, ¿no? Entre comillas, porque en realidad pues, no son mini PC con forma de consola portátil y bueno, aquí hay otro driver fusionado nuevo bueno, que parece que va dirigido sobre todo a los portátiles de Tuxedo. Y bueno, Tuxedo hay que tener en cuenta que esto, pues, bueno, lo que hace es coger dispositivos de otro, principalmente portátiles Clevo, aunque también te puedes encontrar mini PC de ASRock y le aplica un rebranding, ¿no? Y bueno, esto según Foronix mejora pues, bueno, características del teclado, los ratios de carga de la batería, control de RGB y más sin tener que emplear driver externo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Kernel Newbies que intenta, digamos, exponer las partes más importantes de cada lanzamiento del kernel de manera muy resumida para que se entienda, pero bueno, como vemos, el kernel Linux tiene 40 millones de líneas de código, muchísimas cosas. Y yo con este vídeo lo que intento básicamente es intentar resaltar algunas de las cosas más importantes que ha habido en torno al escritorio, ¿no? Así que allá voy. O sea, por ejemplo, pues bueno, se ha introducido en Linux 6.19 el soporte de cifrado de enlace mediante PCI Express, que básicamente lo que hace es cifrar la comunicación entre las máquinas virtuales y el dispositivo anfitrión mediante PCI Express, ¿no? Cuando se utiliza, bueno, cuando una máquina virtual se conecta con el anfitrión mediante PCI Express, pues bueno, los datos son cifrados y autenticados y, bueno, básicamente, pues bueno, esto dificulta el hecho de que los datos transmitidos acaben pudiendo ser obtenidos mediante un proceso, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, básicamente imaginaros una conexión entre un servidor web y un cliente y la conexión, pues bueno, hay un sniffer o lo que sea, alguien que está interceptando los datos, pues eso es lo que intenta evitar, ¿no? Y también que se puedan ser observados y que también se puedan inyectar datos, ¿no? También BTRFS ha incluido mejoras. Parece que bueno, se ha mejorado, se ha pulido el sistema de ficheros para mejorar la suspensión del sistema y bueno, también se ha añadido soporte para el apagado de IOCTL. Resumiendo mucho, pues básicamente la interfaz que permite a las aplicaciones comunicarse con los controladores de los dispositivos, ¿no? Y parece que también se ha mejorado el soporte del tamaño de los bloques, de los tamaños de los bloques más largos. Vamos, básicamente lo mismo que XT4, o sea, que el tamaño de los bloques es más grande que el tamaño de la página en las configuraciones RAID 5 y 6, ¿no? Y la verdad es que vamos a ver si hay algo más por aquí, pero yo veo que a nivel de escritorio lo acabo de exponer absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, vamos, o sea, el tema de AMD, bueno, volviendo al tema de AMD. Pues aquí tenéis un artículo que publiqué en Muy Linux, porque claro, cuando AMD me anunció que descontinuaría el soporte para la gráfica RDNA1 y RDNA2, que pasarían a estar en modo mantenimiento, pues claro, hubo cierto pánico, ¿no? Entre la comunidad de usuarios de Linux y publiqué este artículo para explicar cosas. Y bueno, por lo que veo, pues ya he explicado lo que serían los aspectos más interesantes en torno al escritorio que ha traído Linux 6.19. O sea, lo más destacado es que, bueno, hasta cierto punto es un golpe para aquellos que decían bueno, que el kernel Linux ya había dejado de poder, digamos, resucitar hardware antiguo, ¿no? Y esto, pues bueno, como estáis viendo, no resulta cierto, ¿no? Porque tenemos una gráfica de hace prácticamente década y media
siendo resucitada o siendo rejuvenecida, mejor dicho, con AMD GPU. Y gracias a eso, pues pueden ejecutar videojuegos para Windows. Bueno, prácticamente todo, ¿no? Porque no tenían soporte de Vulkan, pero además viendo ciertos precedentes, sobre todo lo que se ha podido ver con la RX 580, pues posiblemente nos llevemos alguna que otra sorpresa de videojuegos relativamente reciente que no es capaz de funcionar sobre Windows 10, Windows 11 y después tú coges alguna distribución Linux y dicho videojuego funciona y a lo mejor no solo es que funcione, sino que además ofrece un desempeño más que bueno, ¿no? En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.